Noticias de última hora, preste mucha atención. Verónica Abad dice, hay violencia cuando, abusando del poder, te envían a morir a la guerra. La vicepresidenta publicó un video por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aún no se ha pronunciado sobre si irá o no a Israel. Sin hacer una referencia clara que estaba pronunciándose sobre la única tarea que el presidente Daniel Noboa le encomendó para ir a Israel a colaborar por la paz. La vicepresidenta Verónica Abad aprovechó que este 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para postear un video en sus redes sociales y exponer varias acciones que significan violencia, y habló de obedecer con miedo, ser minimizada y enviada a la guerra a morir. La violencia no es solo matar a otros, hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas, cuando con malas acciones intimidan a tus hijos y te obligan a callar las injusticias, cuando obedecemos con miedo, te minimizan y envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. Las mujeres somos paz, somos vida, somos justicia, somos valientes, somos fuertes. Podrán alejarnos, pero el eco de nuestra voz nos liberará, manifestó Abad en el video, de menos de un minuto. La vicepresidenta subrayó que a las mujeres que sufren violencia las pueden alejar, pero que el eco de su voz las liberará. Sin embargo, en este video no emitió alguna respuesta sobre si aceptará o no la única función que el presidente Noboa le delegó la tarde del viernes, 24 de noviembre. La decisión de Noboa implicó también que, mediante decreto ejecutivo número 30, ordene que se realice la reestructuración institucional de la Vicepresidencia de la República al amparo de las normas de austeridad del gasto público y en razón de la única función asignada a Abad en el decreto número 27. Ya en horas de la tarde, el presidente Noboa publicó un video en el que recogió las felicitaciones por la tarea asignada a su vicepresidenta y dijo que son reflejo de que Ecuador es un agente de paz. Las embajadas de Israel, Estados Unidos, Rusia y China están entre las que saludaron la decisión. Y te obligan a callar las injusticias. Cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. Y ahora les contamos que surgen reacciones ante la decisión del presidente Daniel Noboa de enviar a la vicepresidenta Verónica Abad a Israel como colaboradora por la paz. Expertos en la materia aseguran que el jefe de Estado coloca en una situación de riesgo a Abad y, de acuerdo a la Constitución, la vicepresidenta podría oponerse legítimamente. Mediante este decreto número 27, el presidente Daniel Noboa asigna como única función de Verónica Abad, vicepresidenta de la República, ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina, estableciendo que Abad esté físicamente en Tel Aviv, Israel. Y aunque el artículo 149 de la Constitución señala que la vicepresidenta deberá realizar las funciones que el presidente le asigne, expertos en la materia aseguran que Verónica Abad podría oponerse legítimamente a la decisión de Daniel Noboa, ya que la ciudad donde desempeñará sus funciones actualmente es considerada zona de conflicto luego de que el grupo islamista Hamás desatara la guerra con este país de Medio Oriente. Así que no hay ningún impedimento, ni constitucional ni legal, para que Verónica Abad pueda oponerse legítimamente, incluso invocando el artículo 98 de la Constitución, que es el derecho a la resistencia. Constitucionalistas también plantean la interrogante de si realmente se consideró el perfil profesional de Verónica Abad para designarla en calidad de embajadora de Ecuador por la paz en Israel, o si únicamente esta decisión refleja el distanciamiento que tiene Noboa con su compañera de fórmula. Verónica Abad es alguien que viene del sector empresarial y es alguien que viene del trabajo social. Se entendía que la asignación de funciones a Verónica Abad iba a ir encaminada hacia eso. Pero aparentemente era una piedra en el zapato, porque aparentemente había una poca comunicación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Y aunque el gobierno niegue este distanciamiento, las últimas acciones lo delatan, como la no presencia de Abad en el almuerzo en Carondelet del pasado 23 de noviembre, y ahora la decisión de enviarla a ejercer una única función a un país de Medio Oriente. Estamos hablando de un conflicto donde existen mediadores claros. Estamos adelantando una acción del gobierno ecuatoriano en un conflicto muy delicado. Mientras tanto, el presidente Noboa ya emitió el decreto ejecutivo número 30,
con el que dispone la reestructuración de la vicepresidencia del Ecuador en cuanto a la institución y al concepto de austeridad. En más noticias. Fiscalización arranca en la Asamblea Nacional con 2 juicios a exministros de Guillermo Lasso. Con 35 firmas de respaldo, los bloques ADN y PSC presentaron 2 juicios políticos a los exministros de Energía, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata. A la semana de instalada la Asamblea Nacional, las bancadas legislativas de Acción Democrática Nacional y el Partido Social Cristiano presentaron 2 pedidos de juicio político en contra del exministro de Energía Fernando Santos Albite y de Juan Zapata, exministro del Interior. Ambos tienen el respaldo de 35 firmas. El juicio político al exministro de Energía y Minas lo presentó la asambleísta Nicole Saca Valdeón, representante del Guayas por ADN, mientras que el juicio al exministro del Interior fue planteado por el legislador Carlos Vera Mora, del PSC. Los 2 procesos se presentaron este sábado, 25 de noviembre. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Pamela Aguirre, espera un informe del Departamento Jurídico del Parlamento sobre el estado de las solicitudes de interpelación de los procesos que se ventilaban antes de la aplicación de la muerte cruzada. La lista de solicitudes de interpelación que venían tramitándose en la mesa de fiscalización dirigida por el asambleísta Fernando Villavicencio involucra a más de una docena de exfuncionarios. El exministro de Energía Fernando Santos Albite está acusado de incumplimiento de funciones, pues la interpelante señala que el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud porque conocía la gravedad y la escasez de energía para este año 2023. La acusadora indica que Santos Albite fue advertido en abril de 2023 por el Operador Nacional de Electricidad a través del Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado 2023 a 2025, en donde indica que durante el periodo de sequía, octubre de 2023 a marzo de 2024, para probabilidades de excedencia del 95%, los márgenes de reservas de energía en el sistema eléctrico ecuatoriano no son adecuados, porque presentan valores inferiores al valor mínimo establecido del 10%. Por lo tanto, con los recursos de generación existentes y proyectados a incorporar hasta marzo de 2024, no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado. Es decir que desde el mes de abril de 2023 se advirtió sobre la imposibilidad de garantizar el abastecimiento de energía al Sistema Nacional Interconectado, lo cual no fue puesto entre las prioridades del entonces ministro Santos Albite, evidenciando la irresponsabilidad, la ineptitud y, sobre todo, el deber objetivo de atención que como máxima autoridad de energía tenía para atender esta inminencia. En el expediente se indica que los mandos medios y bajos de la entidad de energía manifestaron su preocupación por un evidente estiaje y sugirieron algunas acciones. El juicio es ministro del Interior. El legislador del PSC Carlos Vera Mora acusa a Juan Zapata Silva de incumplimiento de funciones y afirma que desde el 26 de septiembre de 2022, cuando fue nombrado ministro del Interior, la inseguridad en todo el territorio nacional aumentó y se agravó, sin que el funcionario en ejercicio de sus funciones ejecutara las medidas necesarias para combatir la delincuencia y retomar el control de la seguridad interna del país. Además sostiene que el interpelado tenía conocimiento de la falta de equipamiento y personal de la Policía Nacional a su cargo para combatir la criminalidad, pero que tampoco accionó en el ejercicio del cargo, porque el Ministerio de Economía asignó para el 2023 un presupuesto de $96.9 millones, del cual de enero a junio de 2023 solo utilizó $8.6 millones. En el expediente del juicio se señala que, hasta el mes de octubre de 2023, el exministro Juan Zapata, pese a la gran ola de criminalidad e inseguridad que vive el país, solo ejecutó el 29% del presupuesto asignado a la cartera de Estado que dirigía. Por lo tanto, señala el interpelante, pese a los grandes problemas de inseguridad y criminalidad que atraviesa el Ecuador, el exministro del Interior incumplió su principal función, que es la de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. A pocos días de su posesión, Daniel Noboa comienza a tomar decisiones, entre ellas nuevos decretos y el nombramiento de nuevas autoridades. Y en los exteriores del Palacio de Gobierno y precisamente a mis espaldas podemos observar cómo decenas de ciudadanos de distintos colectivos precisamente han venido a manifestarse aquí en la Plaza Grande por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Sin embargo, ya podemos observarlo en imágenes, se registraron varios incidentes y esto precisamente porque la Casa de Gobierno se encuentra vallada y con un fuerte contingente
policial. Los manifestantes quisieron ingresar precisamente hasta este punto, hasta la parte que está vallada, pero ellos no lo permitieron y ocurrieron los incidentes que ustedes pueden ver a continuación. Esto es parte de la jornada que ocurre a los 13 días en que Daniel Noboa fue posicionado aquí precisamente como presidente de la República, y con ello el jueves pasado posicionó pues a 21 ministros, entre ministros y secretarios de Estado. Hay nombramientos de autoridades en las últimas horas, y esto precisamente del SRI, de la aduana. El presidente de la República pues ha dispuesto que Gabriela Ochoa sea quien ocupe la primera institución, mientras que Damián Larco será el responsable de la recaudación tributaria del país. Con ello aún falta por conocer los nombres de quienes dirigirán las entidades como el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de la Mujer y así también la Secretaría de Educación, CENESID. Con ello también cabe sumar que pues el mandatario en las últimas horas ha dispuesto la eliminación de la tabla del consumo de drogas, que se trata de una de las promesas que él pues ya lo había hecho en su campaña. Y aunque desde el gobierno se afirma precisamente que esto beneficiará a jóvenes, a niños del país, juristas critican esta decisión. Para ello les hemos preparado un informe. Pasan los días y con ello Daniel Noboa pisa el acelerador tomando decisiones como el nuevo presidente de la República. La última la hizo mediante este video, donde explícitamente anuncia que el día de hoy la dichosa tabla de drogas se va, posterior rompe unos papeles en 4 partes. Tras ello, desde el Palacio de Gobierno, se emitió este comunicado donde se informa que el mandatario dispuso al Ministerio del Interior la derogación de la resolución que contenía la denominada tabla de consumo de drogas. En ese sentido, Noboa encargó además a los Ministerios del Interior y al de Salud Pública el desarrollo de programas relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Eso además que desde ahí se afirma que deberán ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. No obstante, expertos coinciden en que este decreto es inaplicable y por razones específicas. El eliminar la tabla no tiene aplicación alguna porque el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal te explica que la tabla será meramente referencial. Es decir, los juzgadores serán quienes determinen si es que la persona tiene cierto gramaje, se le puede entender como consumidor o como microtraficante. Y esto ya nos explicó la Corte Constitucional a través de la sentencia 717 CN 19, que nos indicó 2 cosas. Primero, que la tabla es proporcional y que no es inconstitucional. Y segundo, que el hecho de superar las cantidades mínimas no es indicativo para el cometimiento de un delito que es de tráfico. Eso además que los juristas explican que quedaría en el limbo la situación de los consumidores y microtraficantes. ¿Qué pena se va a recibir? O sea, esa es la pregunta, porque ya no tenemos las tablas. Yo creo que esto incluso puede aumentar los niveles de corrupción en el órgano jurisdiccional. Y es que esa resolución fue emitida durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y regulaba las cantidades máximas que puede portar una persona sin que esto signifique que pueda ser encarcelada. A esto cabe sumar, amigos televidentes, que el presidente electo Daniel Noboa derogó precisamente el decreto ejecutivo número 29. Estamos hablando del traspaso de la competencia de construcción del proyecto Quinto Puente al municipio de Guayaquil. Tal transferencia de responsabilidades, como ya lo sabemos, había sido dispuesta por Guillermo Lasso el pasado 22 de noviembre, precisamente un día antes de que acabe su mandato. En esta firma del documento estuvo presente Aquiles Álvarez y en ese día él había anunciado que todo el sistema portuario de Guayaquil depende de ese proyecto, al que también se lo conoce como Viaducto Sur. Sin embargo, en las últimas horas, el alcalde de Guayaquil ha calificado como penosa esta decisión. Y el próximo martes se volverá a reunir el Consejo de Salarios con la nueva ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para llegar a la definición del salario básico unificado que regirá para el 2024. Según la ley, y si hasta el 30 de noviembre no llegan a un acuerdo, será el presidente Daniel Noboa quien tome una decisión sobre este incremento. Y la nueva ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que no publicarán el registro oficial de los 6 acuerdos ministeriales que de última hora emitió Patricio Donoso, exministro de Trabajo. Uno de los acuerdos permitía jornadas diarias de hasta 12 horas laborales. Fue en la reunión del Consejo de Alza Salarial, donde la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que dispuso la suspensión de la publicación en el registro oficial de 6 acuerdos ministeriales que fueron firmados por Patricio Donoso 2 días antes de su salida. ¿Por qué a última hora? Hay cosas positivas, es cierto,
Hay cosas que no tienen mayor incidencia o que pudieran ser consideradas negativas para los trabajadores. Como por ejemplo la creación de jornadas dinámicas de trabajo de hasta 12 horas diarias, sin sobrepasar el límite de 40 horas semanales. Trastoca con normas elementales no solo del Código del Trabajo, sino que viola flagrantemente convenios internacionales de la OIT que limitan la jornada laboral de los trabajadores. Otro de los acuerdos de Donoso permitía que los tipos de contratación como los productivos, creados en tiempos de pandemia con una duración de 1 año, ahora se amplíen para renovarse en 2 ocasiones por el mismo periodo. No solo que no genera ninguna diferencia, sino que pudiera ser incluso una dificultad pudiera tornarse un abuso al trabajador. Por otro lado, se planteaba la creación de contratos especiales solo para trabajadores de call center, para los cuales se disponían jornadas de hasta 12 horas diarias y con 6 días de trabajo continuo a la semana.